Anticipábamos al comienzo del programa que iba a estar con nosotros un colega, un hombre que decíamos que más allá del tema periodístico tiene bastante olfato político porque inició sus primeros pasos dentro de las filas de aquel recordado Partido Renovador de Salta. Está con nosotros Julio De Vita. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches, gracias por estar acá. Un gusto estar con vos y en tu te programa. Voy a tutear, obviamente. Por supuesto. Bueno, Julio, hablábamos, ¿no?, de todo lo que pasa y recién justamente Godoy decía de las gestiones y demás. ¿Qué tenés que decir vos en relación a lo que es este bastión como es la capital, donde Gustavo Sáenz obviamente crea una serie de disputas dentro de la dirigencia porque a veces se convierte en la niña bonita y a veces pasa a ser la niña que no es tan agraciada? ¿Cómo ves vos esto? Bueno, creo que estos frentes electorales que se armaron desde la aparición de Néstor Kirchner fueron complicando a los partidos políticos. Fíjate vos que el peronismo, el Partido Justicialista, no tiene el intendente de la capital, de Rosario de la Frontera, de Metán, de Tartagal, de Orán. O sea, los principales distritos, las intendencias más grandes no las tiene el PJ, producto de lo que fue una palabra que para mí fue tremenda, que fue la transversalidad, que la primera vez que se la escuché a Néstor Kirchner por televisión, obviamente. Entonces, mató a los partidos políticos y comienzan el personalismo, la cara del candidato y la llegada a la gente. Entonces, sí, por eso hoy en la capital necesitas a alguien que tenga una gran personalidad, llegada a la gente, y ese es Gustavo Sáenz. ¿Crees que ya es un hecho el acuerdo Urtubey-Gustavo Sáenz como se plantea dentro de las mesas políticas? No, no creo. No creo. Gustavo Sáenz debe tener su espacio y el doctor Urtubey tiene el suyo. Yo lo que creo es que Urtubey por ahí no se querrá preocupar por el armado provincial, entendiendo que él ya no va a ser candidato, y es como soltarle la mano a todos los que estuvieron con él. Algunos lo ven bien y otros lo ven mal, depende de la fortaleza. Pero es lo que hacen siempre los gobernadores después de un tercer mandato, ¿no? Más cuando tenemos un gobernador que tiene perspectivas de ser candidato a presidente. Sí, yo creo que si Urtubey pierde tiempo en apoyar un candidato de su sector, va a descuidar el espacio nacional que tanto le está costando armar, que lo está armando muy bien, te digo, ¿no? ¿Por qué decir que tanto le está costando? Y porque vos fíjate que hoy creo que Olmedo, con algunas afirmaciones que me dan vergüenza, algunas. Bueno, pero porque le toca un viento a favor de una ola internacional en este sentido. No, se termina siendo conocido con la campera amarilla y algunas declaraciones desopilantes. Obvio, algunas las comparto y otras me dan vergüenza, y es más fácil armar una imagen así. Obvio, Olmedo no va a ser presidente, Olmedo puede ser candidato a presidente, y hoy ya existe hasta en las encuestas. En la calle Corriente hay obras de teatro donde los imitadores tienen un sketch imitando a Olmedo. Bueno, pero convengamos que detrás de eso hay toda una movida mediática y obviamente económica, no es porque sí. La verdad que yo lo conozco a Olmedo, no creo que Olmedo ponga plata porque me parece que lo que no le gusta es poner plata. Ahora, Urtubey, que lo está construyendo a su espacio. ¿Y cómo llegó entonces a todo esto? Bueno, es un tipo que viene de afuera de la política, tiene un mensaje incorrecto para muchos hombres de la política. Fíjate que él habla de la familia y él tiene serios problemas con la familia. O sea, se casó 2 o 3 veces. Sí, no importa, pero bueno, convengamos que no es el modelo que él impulsa. Pero la gente lo critica y él dice, bueno, no, yo sufrí con mi familia y esa es la experiencia que tengo. Construyo desde mi dolor, te dice. Bueno, pero tiene un mensaje que entra mucho en la gente que tiene problemas con sus hijos con la droga o con la delincuencia. Entonces, y Urtubey construye desde la seriedad, que es más difícil, por supuesto. ¿Vos crees que en este sentido que Urtubey está bien plantado, teniendo en cuenta que obviamente hoy el esquema que se ha plantado a nivel nacional es totalmente diferente? Se han tenido que agrupar para tratar de ver si dentro del esquema justicialista logran tener la fuerza suficiente como para hacerle frente a Cristina. Sí, yo veo 3 grupos, el de Macri, el de Cristina con el kirchnerismo y el resto. El resto, bueno, Massa y Urtubey.
uno de los dos va a ocupar para mí ese tercer espacio. ¿Y quién crees que es un candidato más potable? Bueno, no lo sé, no lo sé. El tema es quién se hace más visible para la gente y con una buena campaña. Urtubey puede ser un hombre que le pelee cabeza a cabeza a Massa, pero bueno, para eso tiene que lanzarse la campaña en una interna dentro de ese frente electoral. ¿Crees que Macri puede revertir su situación electoral de una caída de la imagen positiva y obviamente un desgaste que ha tenido en los últimos meses fruto de la situación económica por la que atraviesa el país? En la política nadie está muerto. Menos cuando se tiene el poder. Y menos cuando se tiene poder. Ahora, yo soy un votante de Macri, no lo vuelvo a votar. Yo no lo vuelvo a votar, yo digo públicamente. En la segunda vuelta lo voté a Macri. Y si él revirtiera la situación, teniendo en cuenta que sos un votante de él, ¿lo volverías a votar? Tampoco. No lo volvería a votar a Macri. Tengo ideas en algunos aspectos que no los comparto con Macri y ya yo a Macri no lo podría volver a votar. Ahora, vos sos de ese grupo de gente que votó a Macri porque te gustaba o porque era la mejor opción ante un gobierno que nadie puede negar por más de algunas luchas y conquistas sociales que estuvo totalmente envuelto en la corrupción. Sí, yo comenzaba mi programa cantando yo no soy kirchnerista ni lo quiero ser. Así que yo realmente no tengo una visión muy crítica hacia el kirchnerismo. En la vereda del frente estaba Macri. Y en algunas cosas sí me gustaba, le tenía miedo a su política económica, se lo decía a mis amigos, lo decía por la radio. Y bueno, no me equivoqué. Su política económica con un Estado ausente provocan estas cosas. Vos sabés que yo me había olvidado de esta frase, quiero un gobierno presente. Se lo escuché a Urtubey hace como un mes. Y es eso, el gobierno tiene que meterse en algunos temas. No puede estar libre el precio de los combustibles, por ejemplo. En eso tiene que mediar el Estado. Entonces, indudablemente. Y en otros tantos temas. Entonces, a mí no me gusta lo que hace Macri. Creo que son más honestos que los que estaban antes, pero creo que son más torpes. Hace rato vos al comienzo decías que no había figuras visibles como futuros candidatos a intendentes teniendo en cuenta la proyección que podía tener Sáenz para gobernador. ¿Quién te suena como, digamos, alguien que pueda Urtubey legar el poder para el 2019? ¿Para gobernador o para intendente? Para gobernador dentro del esquema justicialista. Bueno, me parece que en ese espacio hay personas interesantes. Javier David me parece un hombre interesante, creo que está capacitado. No sé si le dará su imagen ante la gente. Eso te iba a preguntar, ¿su imagen lo acompaña? No lo sé. Últimamente yo recuerdo que perdió con Gustavo Sáenz. Eso no significa que ya sea un perdedor, no. Pero bueno, hay que ver si logra armar una campaña en base a su persona. Pero después hay otros que son muy interesantes. Miguelis es un político de raza, que trabaja todo el día. Sí, sí tiene chances, sí tiene chances. Y por otro lado estaba José Urtubey, que te aseguro que está preparado para ser, pero su problema es que es conocido por ser Urtubey, pero también la gran mochila es ser Urtubey por los 12 años de gobierno del doctor Juan Manuel Urtubey. En este esquema, ¿no te suena, viniendo al ámbito, nos achiquemos un poquito, al ámbito capitalino, Martín Grande, como que también tuvo alguna vez aspiraciones a ser gobernador? Sí, yo creo que, a ver, Martín Grande es un hombre conocido y que llegó a ser diputado nacional y a ganar las elecciones porque Macri estaba en alza y porque lo tenía Gustavo Sáenz, que lo logró meter en los barrios, ¿no? ¿Vos atribuís a Gustavo Sáenz la llegada también, o sea, tuvo mucho que ver en la llegada claro. de Martín Grande al Mirá, Congreso? Cuando vos sos candidato en la ciudad de Salta, para entrar en los barrios tenés que tener mucha popularidad y tenés que ser querido. Y hay lugares que no entrás. Solamente porque te escuchen. Exactamente, y ahí entraba con Gustavo Sáenz. Ahora, no significa que no sea un buen candidato. Lo que pasa es que yo creo que para ser candidato a intendente primero tenés que estar convencido. Y no creo que esté convencido de ser intendente de Salta. ¿Y quién puede estar convencido?
Bueno, no conocí más convencidos que Miguel Isa y que Gustavo Sáez. Bueno, pero ya están los dos posicionados Claro. en otros caminos. La verdad que no veo a alguien para decir... Matías Posadas, ¿te parece? Bueno, no lo veo electoralmente tan fuerte a Matías Posada para ser el intendente de Salta, Pero si ¿no? Gustavo Sáenz se lo pone al hombro, como se puso al hombro otros candidatos. Bueno, claro, si uno dice, che, claro, el que vaya con Gustavo Sáenz puede tranquilamente ser intendente, exactamente. ¿Sí? ¿Y Manuel Santiago Godoy? Bueno, creo que Godoy... A pesar de que tiene mandato hasta el 2021, con lo yo- cual tiene Mirá, una comodidad diferente para negociar y para llegar a otros yo debo lugares. ser uno de los pocos periodistas que habla bien de Godoy, porque a mí me tocó tratar con Godoy 8 años, yo fui 8 años diputado, compartí la banca con Godoy. Godoy es uno de los pocos tipos que tiene palabra en la política. Ahora, él se encargó de que la gente no lo quiera, por defender causas justas, injustas, lo que fuere. O sea, yo lo trato de defender a Godoy delante de mi amigo y se paran y se van. Y la culpa no es... La culpa es solo de Godoy, de haber defendido causas, cada causa defendía Godoy. Más de una vez le dije yo, dejá de defender cosas que no son tuyas, porque te haces odiar. Bueno, me parece que Godoy tiene una imagen que no es positiva, producto de él haber elegido ser como es. Dentro de algún ratito nada más va a estar con nosotros Andrés Soto, con quien obviamente has militado y has palpitado un partido que ha crecido, que ha llegado al poder, y desde la misma forma que ha crecido y ha llegado al poder, se ha precipitado y ha caído y hoy no existe. Sí, con Andrés fuimos socios en la interna, la única interna que hubo en el PRS, que la ganamos, él la ganó en la provincia y yo en la capital. Es un hombre muy trabajador, un hombre exitoso, no vive de la política, pero bueno, algunas decisiones que él mismo tomó debilitó al Partido Renovador, ¿no? Creo que el segundo frente que hizo con el doctor Urtubey terminó debilitando al Partido Renovador de tal forma que se comenzó... ¿Es el responsable de ese debilitamiento? Yo creo que hay varios factores, pero aunque esté ahí en la puerta, te digo que sí, creo que él es el responsable, entendiendo de que se equivocó en el camino que debía tomar, es mi visión. Julio, las gestiones por lo general se caracterizan que cuando se van empiezan las denuncias con respecto a los hechos de corrupción que alguna oposición empieza a plantear. Dentro de la gobernación del gobernador Juan Manuel Urtubey hubieron denuncias por unas ventas de terreno que sucedieron en la zona de Parque La Vega. Tal Sí. es así que mañana empiezan los alegatos por un juicio contra Diego Barreto. Y me llama la atención, ¿no?, que dentro de toda esta historia que se ha tejido y se ha mostrado en los medios, obviamente donde aparentemente algunas personas sí estarían involucradas en algunas maniobras que no fueron obviamente como corresponden en cuanto a la entrega de terrenos, Diego Barreto en su último día cuando declara nombra a algunas personas relacionadas al gobierno, principalmente a Sergio Usandivara, que era el titular de toda esa área, y sale a la luz que había sido llamado a declarar y que nunca se había presentado, que se lo fue a buscar por la fuerza pública, no se lo encontró. Y no lo encontraron, sí. Y todo lo que es la justicia, a raíz de esto, para no dilatar los tiempos, dice sigamos con el juicio y este hombre no se presenta. Bueno, primero, para la gente que Perdón no... la introducción, pero es No, más o está menos lo que perfecto. sucede. Para la gente que no sabe, hay una denuncia de que se vendían terrenos a la gente pobre. Hablo como un hecho de corrupción que salta a la luz de la gestión de Urtubey, ¿no? Sí, pero a ver, ¿vos crees que una persona humilde, pobre, que no tiene un terreno, tiene plata para pagar un terreno? No, no lo tiene. Esto eran avivadas de punteros políticos que para llevar gente a los actos del gobierno, era la campaña de Rodolfo Urtubey y de Evita Isa. Lo dice Barreto en su Claro, declaración. llevaban gente para hacer número. ¿Y qué tenían para darles? Bueno, la gente humilde necesitaba un terreno, habían planes que tenía el gobierno y le daban un terreno a cambio de que vayan a los actos. Ahora, es cierto que los punteros políticos le decían, che, necesito plata para fotocopias o para alguna cosa, y le sacaban 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, no más de eso. Eso uno no lo puede tomar como que
la gente le pagaba un terreno al puntero político. Y el gran negocio debe ser la compra del terreno y después hacer el loteo. Eso puede ser un negocio de algún inescrupuloso. No venderle un terreno a la gente pobre. Por eso me parece que este juicio para mí no existe. Es una equivocación de la fiscal Poma, que es quien acusa. Le va a costar condenar a alguno. Y creo que no es un acto de corrupción del gobierno de Urtubey, porque no tiene nada que ver. Era un puntero político que ni siquiera era empleado del Estado, que tenía llegada a un organismo del Estado y que le daba un listado de gente que necesitaba un terreno. ¿Crees que hubiera sido oportuna la presentación de Sergio Sandivaras ante el tribunal como Sí. corresponde, de acuerdo a derecho? Sí, claro, porque podría haber aclarado algunas cosas que a mí me parecen que él podría aclarar. ¿Y quedará esto así nomás? ¿Alguien no iniciará acciones legales contra una persona que, teniendo responsabilidades, no se presenta y no da la cara? Responsabilidades Mirá, legales a futuro hablo, ¿no? Cada vez que nombraban algún político, ni siquiera en el parte de prensa de la justicia salían esos nombres. O sea, es como que se trataba de no poner nombre de ningún político conocido. Esto que vos conocés, esto que nombró Barreto al último, yo creo que lo conocés porque lo habrás leído, no sé, por ahí. Pero en realidad no salía ni en el parte de prensa de la propia justicia. Entonces, todo lo que tenga que ver con el gobierno se trata de ocultar, cuando en realidad, yo estoy convencido, Urtubey no tiene nada que ver en eso, Issa no tiene nada que ver, y me da la impresión que ni el propio Barreto, a quien no conozco, y que es del partido de Elía, que a mí me parece la lacra de la política, me parece que neta tampoco tiene nada que ver. Lo que pasa es que al haber sido el titular, por ahí tiene alguna responsabilidad, pero este juicio como tal, yo me imagino, yo no fui nunca, ¿no? Pero me imagino a los jueces mirando y diciendo lo que estamos escuchando. Ojalá que se haga justicia. No, ojalá que se haga justicia. Yo puedo estar equivocado en mi apreciación también, pero a mí me parece que así como está, es una perdedera de tiempo. Julio De Vita, muchísimas gracias por tu Un tiempo. gusto estar con vos. Hacemos nuestra última pausa y ya volvemos.